y depende del tipo de transformación. Entonces, si yo integro esto, yo podría decir que el calor específico es igual a la cantidad de energía total requerida para incrementar un grado la temperatura de una masa unitaria. Hay dos cosas importantes que están relacionadas con el calor y el trabajo y que se diferencian totalmente de este tipo de energía. El trabajo, yo lo podría poner el trabajo total como la integral de diferencial W. Y el calor total lo podría poner como la integral de diferencial Q. Esto podría ser entre un estado 1 y un estado 2. Es decir, que dentro de lo que es una transformación, paso de un estado de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2. En esa transformación hay un intercambio, por ejemplo, de calor o de trabajo. Si yo quiero saber la cantidad total de calor o de trabajo que ha habido durante esa transformación, lo puedo expresar de esa manera. Ahora, yo podría decir, por ejemplo, de la energía interna, que la energía interna total intercambiada también va a ser diferencial Q entre el estado 1 y el estado 2. Pero acá en este caso pongo delta U. ¿Por qué en este caso yo utilizo delta U y en ese caso no pongo delta Q o delta W? Porque son diferenciales inexactas. Es decir, tiene que ver con lo que yo les estaba explicando anteriormente. Si yo pusiera delta Q acá, significaría que estuviera poniendo Q sub 2 menos Q sub 1. O si hubiera puesto delta W, significaría poner W2 menos W1. Como es lo que significaría este Q sub 2 menos Q sub 1 como delta, igual a la integral entre 1 y 2 de diferencial. ¿Por qué se llama diferenciales inexactas? Porque yo puedo hablar de la cantidad de calor total intercambiada en esa transformación entre 1 y 2, o de la cantidad de trabajo intercambiada total entre la transformación 1 y 2, pero no puedo hablar de que en el estado 2 tiene un trabajo y en el estado 1 tiene otro trabajo. ¿Me entienden? Es decir, la gran diferencia entre el calor y el trabajo son energías que se ponen de manifiesto solamente en las transformaciones. Es decir, los sistemas no están en equilibrio. Entonces yo no puedo hablar de la cantidad de calor que tiene un sistema en equilibrio. No tiene sentido. Tampoco puedo hablar de la cantidad de trabajo que tiene un sistema en un estado de equilibrio. Entonces por eso no puedo poner delta W, delta Q. Esto se lo aclaro porque a veces
esa forma de intercambiar energía, como es el calor, a través de la transformación, hace que no sea lo mismo un calor específico realizado a través de una transformación. Por ejemplo, generalmente la gran división es esta: si la transformación es a P constante, o sea, presión constante, o si la transformación es a volumen constante. Y esto se da específicamente en los gases. Entonces quiere decir que normalmente hablamos de un calor específico a presión constante y de un calor específico a volumen constante, y que son distintos. Entonces, no solamente el calor específico, que es una propiedad de la sustancia, depende de la sustancia, depende de la temperatura del intervalo que yo estoy analizando, sino que también, además, depende del tipo de transformación. No es lo mismo hablar de un calor específico a presión constante a un calor específico a volumen constante. Bueno, y entonces, de acá yo podría decir directamente que la expresión, si lo pongo como diferencial, sería la cantidad de calor intercambiada en forma infinitesimal por un sistema que se transforma, va a ser igual a la masa por el calor específico por diferencial de T. Cuando no sabemos qué tipo de transformación se trata, directamente hablamos de calor específico de forma genérica. Entonces, la integral de esto, ¿qué va a ser? Si yo integro, va a ser la cantidad de calor intercambiada entre 1 y 2 igual a la integral del estado 1 y el estado 2 de la masa por el calor específico por diferencial de T. Este estado 1 y estado 2, en este caso, se podría identificar como el estado 1 sería entre T sub 1 y el estado 2 como T sub 2. Es decir, hay una variación de temperatura que hace que haya habido un intercambio de energía térmica, como es el calor. Y esto tiene que ver con la masa y con el calor específico de la sustancia que se está tratando. Es decir, hay sustancias que uno les incorpora una determinada cantidad de calor y modifica mucho su temperatura. Y hay otras sustancias que se le incorpora la misma cantidad de energía y modifican poco su temperatura. Una de esas sustancias que tienen un calor específico alto, que quiere decir que se necesita mucha energía para modificar su temperatura, es el agua. Y entonces ahí uno puede deducir de por qué el agua se usa mucho en los sistemas de refrigeración. Porque lo importante, digamos, son esas sustancias que uno puede almacenar una gran cantidad de energía sin que modifique su temperatura. El agua es una de ellas, y por eso, por ejemplo, es el principal componente del sistema de refrigeración de un motor. ¿Qué pasaría si nosotros usáramos otra que tiene menor calor específico como sustancia refrigerante?
Tenemos que conocer cómo varía el calor específico con la temperatura. Bien, o sea, la masa es un problema para esta expresión, no, porque directamente, ¿cuál es? La masa es constante. Yo digo, la masa la saco como es una constante, que no depende de la temperatura, directamente la saco fuera de la integral y me queda la integral entre T sub 1 y T sub 2 del calor específico por diferencial de T. Entonces el problema es este calor específico. Y entonces tengo distintas formas de poder resolver esa expresión. Yo podría decir que este calor específico es constante respecto de la temperatura, pero serían casos particulares para intervalos de temperatura particulares y para sustancias. Si yo les pongo un ejemplo, les pongo el calor específico, cómo varía con la temperatura. La forma en cómo varía ese calor específico con la temperatura es muy variable y depende de la sustancia que yo esté hablando. Entonces, yo voy a poner un caso muy genérico y entonces digo que el calor específico de esta sustancia varía de esta manera. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, el intervalo de temperatura que estoy tomando es este, o sea, entre T1 y T sub 2, evidentemente ahí yo voy a tener que conocer cuál es la variación del calor específico en función de la temperatura. Y recién ahí poder integrarlo de esta manera. Ahora, yo podría, así como estoy trabajando con esto les repito, es un gráfico genérico que puede ser de alguna sustancia, pero no necesariamente lo pongo así, de esta manera, como para que se vea lo que quiero decir. Si yo ahora estoy trabajando no con este intervalo de temperatura, sino que estoy trabajando con este otro intervalo. Por ejemplo, con este, y digo, esta es mi T1' y T2'. ¿Qué podría decir ahí? Claro, que el calor específico, si bien es una función de la temperatura, prácticamente puedo decir que prácticamente es constante. Y si es constante, entonces directamente esto me podría quedar como que la cantidad de calor intercambiado entre T1 y 2 va a ser igual a la masa por el calor específico por T2 menos T1, T'. Puse ahí para que se entendiera que estoy trabajando en otro intervalo. Entonces directamente la simplificación
esto se comete un error. Y puede ser un error grosso. ¿Cómo va a ser el error? Vamos de nuevo a esto. Podría decir, por ejemplo, que el calor específico está entre estos dos puntos y entonces podría sacarlo como constante. Si yo digo el calor específico es constante y lo considero constante tomándolo a la T1, es decir, considero que el calor específico de T1 es constante. Gráficamente, fíjense lo que pasa. Que yo estoy considerando, bueno, empezando, ¿qué es el área bajo la curva? El calor. El calor. O sea que el calor es igual a la multiplicación del calor específico por diferencial de T. Quiere decir que si yo considero el calor específico constante a T1, estoy considerando como que el calor intercambiado en esa transformación es ese área. ¿Y cuál sería el área real? Sería toda el área bajo la curva en ese intervalo. También lo podría haber dicho como que el calor específico lo considero constante a T2 para poder simplificar y sacarlo fuera de la integral. Entonces digo esto. Y entonces acá el calor que yo estoy calculando como calor intercambiado está por encima del calor realmente intercambiado, porque lo comparo con el que estaría bajo la curva, que sería el calor real intercambiado en ese intervalo de temperatura. Entonces, todo esto tiene que ver con la gran decisión de saber si yo este calor específico lo puedo sacar o no lo puedo sacar de la integral. Si no lo puedo sacar, tengo que integrarlo como una función de la temperatura. Profe, recién usted dijo que el área bajo la curva era el calor. Sí. ¿No es calor por unidad de masa? Claro, bueno, definitivamente así, porque acá el calor específico, el calor que yo estoy graficando, y lo que normalmente se encuentra como gráfico es el calor específico. Y lo que normalmente uno encuentra en las tablas siempre es calor específico, porque a todo esto también, así como defino el calor específico, puedo definir la capacidad calorífica. Y la capacidad calorífica la defino directamente como la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 grado la temperatura. ¿Ah? Esto es capacidad calorífica y esto es calor específico. ¿Cuál depende de la masa y cuál no depende de la masa? Este depende de la masa y este no depende de la masa. Este no depende de la masa. ¿Están todos de acuerdo? El que esté de acuerdo se me diga por qué. Es una propiedad intensiva. Sí, es una propiedad intensial. Significa, por una cantidad de masa. eso es lo confuso, que uno está diciendo que el calor específico es independiente de la masa y lo está viendo con la ecuación y aparece la masa, entonces es como contradictorio. Pero ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo la cantidad de energía requerida para aumentar 1 grado la temperatura a 1 kilogramo. Quiere decir que mi sistema puede ser 2, 3, 5, 100 kilogramos y el calor específico siempre va a ser el mismo. En cambio acá, la capacidad calorífica es diferente. Acá es la cantidad de energía que yo requiero para aumentar 1 grado de mi sistema. ¿Y cuál es el sistema? Ahí depende si son 10 kilos o si son 100 kilos, obviamente la capacidad calorífica se modifica. Entonces esta independencia de la
masa hace que en las tablas o en los gráficos siempre aparezca el calor específico y no la capacidad calórica. Entonces, este sería un gráfico de calor específico, y si es de calor específico, está referido a un kilogramo de masa. Entonces, por lo tanto, el área bajo la curva sería la cantidad de energía requerida para aumentar este salto de temperatura a 1 kilogramo. Es la pregunta que vamos a hacer. Bueno, cuando entendieron todo, vamos a empezar a resolver el primer problema. En un principio, en este práctico, hablamos de calor y hablamos de trabajo como si fueran cosas distintas. Y después, en el práctico que viene, esas dos formas de energía están vinculadas a través del primer principio de la termodinámica. Pero por ahora lo tomamos como cosas distintas. Bueno,
presión exterior y acá tenemos una presión interior. Cuando hacemos la deducción